Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad vamos a estar viendo la parte del práctico, ¿sí? De la segunda clase. Les habrá llegado el mail indicándoles que, bueno, dadas las condiciones actuales, ¿sí? Por la ola de calor, desde la Secretaría Académica de la Universidad se pidió que las clases que se dicten durante esta semana sean virtuales. Entonces, bueno, en lugar de tener la clase ahí en San Fernando de forma presencial, les vamos a hacer este videíto y otro más con la parte de sistema vascular para darles algunas indicaciones para que ustedes puedan completar lo que correspondía a esta clase, ¿sí? En la guía de trabajos prácticos. Entonces les voy a mostrar lo que corresponde a la parte de generalidades de artrología para esta clase, que son en realidad dos hojitas, ¿sí? Lo que es de artrología. Y después de la parte de vascular tienen, tienen a partir de acá, ¿sí? De sistema circulatorio, fíjense, tendrían que completar estas páginas, ¿sí? Entonces, en cuanto a las generalidades de artrología, lo primero que nos pide acá en la guía es definir los tipos de articulaciones según movilidad y según el tejido articular. Nosotros habíamos dicho que según la movilidad, a las articulaciones las podíamos clasificar en diartrosis o articulaciones móviles, y según el tipo de tejido articular, a esas articulaciones las llamábamos sinoviales. Según la movilidad, el siguiente tipo de articulación es la anfiartrosis o articulaciones semimóviles. Y hay otras articulaciones que son las sinartrosis o inmóviles. Eso es según la movilidad, ¿sí? Según las articulaciones se clasifican en tres tipos de acuerdo a su movilidad. Pueden ser móviles o de artrosis, semimóviles o anfiartrosis, sinartrosis o inmóviles, ¿sí? Eso sí las ordenamos de mayor a menor movilidad. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo en cuenta el tejido articular, ¿sí? Es decir, el tejido, el conjunto de células que componen esa articulación, a las articulaciones que son móviles o de artrosis, las puedo llamar también sinoviales. ¿Por qué? Porque tienen la cápsula articular con el líquido sinovial, entonces por eso se las puede clasificar como sinoviales. Según el tejido articular, a las que son anfiartrosis las puedo clasificar como cartilaginosas. Y a las que son sin artrosis o inmóviles como fibrosas. ¿Sí? Recuerden que los distintos, o sea, cada uno de estos tipos de articulaciones puede tener distintos géneros. Y esos géneros corresponden a la forma, ¿sí?, que tienen esas articulaciones. Acá nos indican con estos esquemas distintos géneros, distintas formas de articulaciones, ¿sí?, dentro de las articulaciones de tipo diartrosis. Es decir, dentro de las articulaciones que son móviles o que son sinoviales, ¿sí?, que son todos sinónimos, tenemos 6 géneros, ¿sí?, o 6 formas distintas. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el género de una articulación? Yo tengo que mirar la forma que tienen las superficies articulares de los huesos que están formando parte de esa articulación. Entonces vamos a empezar a enumerar desde la más móvil, ¿sí?, a la menos móvil
dentro de, dentro de las articulaciones de tipo diartrosis. Entonces, este género, fíjense, la enartrosis o esferoidea, ¿sí? O glenoidea, es la de mayor movilidad, ¿sí? Dentro de las diartrosis. Entonces, esta es una enartrosis o esferoidea. Y recuerden que nosotros tenemos este género de articulación presente, por ejemplo, en la articulación glenohumeral, en la coxofemoral, en la talocalcáneo navicular. ¿Sí? Esos son los ejemplos de este género de articulación. Fíjense acá, por ejemplo, está esquematizado el, el fémur con el coxal, ¿sí? La articulación coxofemoral, donde vemos que el fémur posee una cabeza que es redondeada, ¿sí? Entonces uno de los huesos posee una cabeza redondeada y el otro, que es el coxal, tiene una cavidad, ¿sí? Entonces ahí están formando esta articulación de género en artrosis. Hay otra articulación que es de género encaje recíproco, o también llamada silla de montar ocelar. Este género de articulación, fíjense que tiene uno de sus huesos, es convexo en un sentido, cóncavo en el sentido contrario, y el otro hueso que está formando parte de la articulación es también cóncavo en un sentido, convexo en el otro, pero son, digamos, contrarios, son recíprocos, ¿sí? En el sentido en el que uno de los huesos es convexo, el otro hueso es cóncavo, ¿sí? Y entonces se encajan de forma recíproca, ¿sí? Se la llama así, o en silla de montar. Los ejemplos que tenemos de este género de articulación son la esternoclavicular, la carpometacarpiana del pulgar, que es este ejemplo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Es la unión entre uno de los huesos del carpo con el metacarpo del primer dedo, ¿sí? Que es el del pulgar, y la articulación del pie, que es la calcáneo-cuboidea, ¿sí? Esos son los tres ejemplos que nosotros tenemos en el cuerpo. El siguiente género de articulación es la articulación elipsoidea o condilia, ¿sí? Esta articulación de género condilia presenta uno de los huesos, tiene una superficie articular que es redondeada, ¿sí? Que es elipsoidea, ¿sí? No es perfectamente esférica, sino que es elipsoidea. Fíjense que en uno de los ejes tiene mayor amplitud, ¿sí? Y el otro de los huesos presenta una cavidad glenoidea, ¿sí? ¿Dónde podemos ver este género de articulación? Por ejemplo, en la articulación atlanto-occipital, ¿sí? La articulación entre la primera vértebra cervical, que es el atlas, y el occipital, que es el hueso de la base del cráneo, ¿sí? La articulación atlanto-occipital. La articulación húmero-radial, en el codo. La articulación radiocarpiana, en la muñeca. La articulación mediocarpiana, que es entre la primera y la segunda fila del carpo. La articulación metacarpofalángica, que es la articulación entre los metacarpos y las falanges, ¿sí? Como si fuese la unión entre los dedos, ¿sí? Con la mano, o lo mismo en el pie, ¿sí? También tenemos a la articulación femorotibial, que es la que podemos observar acá en la imagen, o la temporomandibular. Fíjense que acá tenemos el fémur, tenemos acá la tibia. El fémur presenta dos cóndilos, uno medial, uno lateral, y acá tenemos a la tibia con sus cavidades glenoides. El otro género, ¿sí?, que nosotros vamos a ver es la articulación
de género troclear. Puede llamarse también en bisagra o gínglimo. Tienen estos nombres que son equivalentes, ¿sí? Pueden usar uno u otro. ¿Dónde podemos observar este género de articulación? Fíjense que en esta articulación uno de los huesos presenta una polea, ¿sí? Una tróclea, ¿está bien? Y en el otro hueso nosotros tenemos una cresta para la garganta de esa tróclea, ¿sí? Fíjense, en uno tenemos una cresta y en otro tenemos una tróclea. Este género de articulación realiza movimientos en un solo plano, ¿sí? Realiza movimientos de flexión y extensión en el plano sagital con el eje transversal. ¿Dónde vemos este género de articulación? En la articulación húmero-cubital, como podemos ver acá en la imagen. Este es el húmero, este es el cúbito, ¿sí? El húmero presenta una tróclea, o sea que ya con la forma de uno de los huesos que compone la articulación, ya me doy cuenta que es una articulación troclear, porque presenta una tróclea, ¿sí? Tiene como rasgo óseo una tróclea. Este género de articulación también está presente en la articulación femoropatelar, en las interfalángicas de la mano y del pie, la articulación tibio-peronea astragalina o taloclural, ¿sí? La articulación del tobillo. Ahí entonces tenemos este género de articulación. La otra es la articulación trocoide o pivot. Este género de articulación presenta un cilindro óseo, ¿sí? Uno de los huesos es un cilindro óseo que gira alrededor del otro, ¿sí? Este género de articulación lo podemos ver en la articulación atlantoaxoidea medial, la articulación entre el atlas, que es la primera vértebra cervical, y el axis, que es la segunda vértebra cervical. Fíjense que el axis, que es la segunda vértebra, presenta un diente, ¿sí? Que es como un cilindro óseo, y puede girar una vértebra en torno a la otra, entonces por eso es de género trocoide o pivot. También la podemos observar en las articulaciones cigapofisarias lumbares. Las articulaciones cigapofisarias son las articulaciones que están dadas por las apófisis articulares, ¿sí? De la zona lumbar. Tenemos también la articulación radiocubital proximal y distal. Recuerden que nosotros habíamos visto en la clase pasada que la articulación radiocubital proximal y distal permitían realizar en el antebrazo los movimientos de pronación y supinación que están dados en el plano horizontal con el eje longitudinal. Entonces, en este género de articulación, las articulaciones de género trocoide o pivot permiten realizar movimientos rotacionales. Se mueven en un solo plano, ¿sí? Este género de articulación también está dada, también digamos es en la articulación subtalar o subastragalina, ¿sí? Por último, tenemos la articulación de género artródea o plana, en donde las superficies articulares son planas, ¿sí? Como lo dice el nombre, y el movimiento que permiten realizar es de deslizamiento. Fíjense que las enartrosis o esferoideas permiten realizar movimientos en 3 planos, ¿sí? Las articulaciones de género encaje recíproco o silla de montar realizan movimientos en 2 planos y en un plano pueden realizar movimientos por combinación, ¿sí? O sea, las enartrosis realizan movimiento, por ejemplo, la articulación del hombro, la escápula humeral, si ustedes se fijan, puede realizar movimientos en el plano frontal, que son abducción y aducción. Puede realizar movimientos en el plano sagital, que son los movimientos de flexión y de extensión.
puede realizar movimientos en el plano horizontal, que son de rotación lateral, ¿sí? O rotación externa, y por otro lado de rotación medial o rotación interna, ¿sí? Realiza movimientos en 3 planos. La de encaje recíproco realiza movimientos en 2 planos, que son movimientos puros, y en el tercer plano por combinación de los anteriores, ¿sí? La articulación elipsoide o condilia realiza movimientos en 2 planos. Las de tipo troclear en un plano, que dijimos que es el plano sagital, porque realizan movimientos de flexión e extensión. Las trocoides realizan movimientos en un plano también, que es en el plano horizontal. Y las articulaciones de género artrodia realizan movimientos de deslizamiento, ¿sí? Desliza, ¿sí?, una superficie articular con la otra. ¿Está bien? Lo siguiente que nosotros tenemos que completar es indicar las partes de una articulación de tipo de artrosis o sinovial, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros tenemos en este tipo de... Bien, entonces en estas articulaciones de tipo de artrosis ya habíamos dicho que presentan una cápsula articular. Esa cápsula articular está formada por fuera por una membrana fibrosa. La parte interna, ¿sí?, de esa cápsula articular es la membrana sinovial. No estoy escribiendo. Recuerden que una de las características de las articulaciones de tipo de artrosis es que sus superficies articulares están recubiertas por cartílago hialino. Y el líquido que se ve ahí en el interior es el líquido sinovial. Esto es entonces las partes de una articulación sinovial. Después tenemos algunos conceptos que tenemos que definir. Por ejemplo, ¿qué es un tendón que une? ¿Sí? Un tendón une el músculo con el hueso. Es una estructura fibrosa que prolonga el músculo hasta su punto de inserción. Es resistente, son prácticamente inextensibles. Un ligamento es una estructura en forma de banda, cinta o cordón que está o sea, que puede estar o separado o unido a la cápsula, y gracias a su resistencia le confiere firmeza a la articulación. El ligamento está uniendo hueso con hueso, ¿sí? Un foramen es un agujero, una perforación, un orificio. Fíjense que la palabra foramen y agujero se utilizan como sinónimos, ¿sí? Un canal es un surco de presión alargada en una estructura anatómica. Un conducto es un tubo. La anastomosis es la unión, ¿sí? Puede ser de 2 o más vasos o de 2 o más nervios. Y ahí entonces termina esta parte de generalidades de artrología. Esto que es verdaderos y falsos, completar con espacios en blanco, ¿sí? De todas estas actividades ustedes después de esta clase pueden realizar todas, ¿sí? Y fíjense que después a continuación van a tener la parte del sistema circulatorio. Tengan en cuenta que esta semana, como la clase es simplemente así con este videito virtual, ustedes van a tener la posibilidad de conectarse, ¿sí?,
a las clases tutoriales para resolver cualquier duda, ¿sí?, que les haya quedado intentando resolver este práctico. Bueno, nos vemos, sí, de forma presencial la semana que viene. Cualquier consulta, de nuevo, nos pueden escribir o por el foro, sí, o consultar.